una médica laboral, una de las médicas más respetadas del país. Shane, miren acá, una de las médicas más respetadas del país a nivel de riesgo laboral y tiene, o sea, quien sabe del nicho sabe de quién es Aleja. Y Aleja tiene una IPS, una empresa especialista en rehabilitación. Bueno, entonces ya entrando en contexto, Ale, cuéntanos un poco, pues eres una médica empresaria, ¿cierto? Para entrar en esto. ¿Cómo fue? Primero, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo conociste a Diana Cortés de Sabiduría Empresarial? ¿Cómo conociste a nosotros? Bueno, todo esto empieza porque yo soy speaker, además. Entonces yo soy speaker para Entre muchos las laboratorios. múltiples inventos Además, ser speaker. soy speaker para algunos laboratorios y para algunas ARLs. Y hago entrenamientos sobre incapacidad y reintegros laborales efectivos. Okay. Entonces resulta que en ese mundo yo empecé en una búsqueda y entré al círculo de mujeres de Revista Semana, porque ser mujer es estar sola. O sea, ser mujer empresaria es estar sola en el poder. Uno se va quedando sin amigos a medida que va filtrando y se va volviendo más selectivo. Entonces en esa soledad mi esposo vio una publicación y me dijo: amor, métete a esto, tú estás para esto. Y yo: ¿qué tal? No, sí, 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 y me metí. Yo pasé las entrevistas, entré al círculo de mujeres y conocí a Diana en la segunda sesión. Okay. Conocí a Diana y quién era Diana, y bueno, Diana, listo, pero cuando empecé a seguir a mis compañeras en redes, pues veo que Diana tiene algo de empresa y como una guía empresarial para mí, ¿cierto? Para lo que yo entiendo como medio. Cuando empiezo a ver cómo esta regresa, a dónde la quiero llevar, pues entiendo que no estoy yendo por un buen camino. Entonces, voy lento, voy con muchas cargas conmigo misma. Yo me estaba cargando de muchas cosas y no iba en la velocidad que debería ir. Entonces ya conozco a Dianita, entonces me voy a la historia del Instagram y le doy que yo quiero saber qué es eso. Y le digo yo. Y entonces empiezo ahí como a chatear y venga, ¿qué es eso? ¿Qué es sabiduría empresarial? ¿Esto qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Qué pasaría? Ya pues Sebastián me contacta, me hace una llamada larga para conocer como todo lo que ustedes, lo que yo hago y lo que ustedes hacen, para poder entender. Y pues nada, me dice que sí, que definitivamente sí pueden ayudarme, porque además entiendo que la llamada es para saber si sí o no, digamos que lo que ustedes hacen nos puede Hace más. servir a nosotros. Entonces nada, pues Sebastián me dice que sí, él además es de acá de Pereira, entonces pues hacemos pues muy buena conexión y listo, ahí empezamos. Entonces cuando él me dice que sí, pues yo le digo listo, pero a mí como todo me gusta presencial, entonces que Diana venga una vez al menos, porque para mí la presencialidad es bastante valiosa. Vale, entonces ahí vamos a Pereira. Resultamos en Pereira. Bueno, La pasamos súper bueno y solo en ese tuvimos una inmersión de un día entero en Pereira, en nuestra consultoría, porque Ale hace parte del programa de sabiduría empresarial, pero en modo consultoría, que es nuestro programa High Ticket, entonces súper bien. Ahí vamos a Pereira y Ale, me gustaría que antes de hablar un poco de la transformación, era cómo era la vida de Aleja empresaria, dueña de la IPS Regresa antes de conocer de nosotros, o sea, cuáles eran los desafíos que estabas viviendo. Tú hablas acerca de la soledad del poder, que es una realidad. Los empresarios tienen la soledad del poder, ¿no? No tienen con quién hablar y demás. Pero me gustaría que nos contaras un poco cuáles eran los desafíos que estabas teniendo a nivel empresarial. bueno, ¿Y tú el cómo? primer desafío es que esto no funcionaba si yo no estaba. Okay. Esto era lo que él no funcionaba si yo no estaba. Entonces delegar tareas para mí era difícil, porque yo creía que si yo no las delegaba no se iban a hacer. Cumplir, bueno, procesos, o sea, las cosas como por procesos, eso para mí fue un mundo nuevo. Aprender a hacer procesos, eso para mí fue como, oh, se descubrió el oro, porque no, eso no existía acá. Aprendemos a hacer procesos, es aprender a delegar, aprender que cada uno tiene una responsabilidad, aprender que cada uno tiene como este proceso es tuyo, entonces tú me vienes y me informas y ya miramos cómo ajustamos. El tema de las reuniones semanales también me funcionó perfecto, porque dejo de perder tiempo y son 15 minutos y ya, son efectivos, ya, no hay más, lo que es y punto. Eso me ayudó mucho.
El tema del nuevo organigrama también me ayudó mucho porque en el organigrama hace que uno entregue responsabilidades. Lo que comenzaste a tener de transformación fue que comenzamos a organizar procesos, organigrama, claridad de los roles. Actualmente tienes un equipo de cuántas personas, Ale? 20. De 20 personas, imagínate. Sí, ya somos 20. 20 personas en su equipo y la necesidad de realmente organizar la casa y poner estructura, poner orden. Entonces comenzaste a hacer organigrama, procesos, delegar correctamente, rutinas de trabajo semanales, reuniones de presentación de resultados. Qué más has pasado? ¿Qué más resultados están teniendo ahorita? Bueno, eso es importante. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho así súper importante? Para ti, como empresaria, ¿cuál ha sido la principal transformación que ha venido? O sea, hoy sientes un negocio. Bueno, el perfil DIX es como saber, Ujú. saber cuáles son tus potenciales y cuáles no. Entonces, un ejemplo, yo sirvo para pensar. Yo tengo ideas, yo tengo fuga de ideas y eso pues es innato en mí. Yo pienso, tengo ideas y puedo crear muy fácil. Pero de aquí a ejecutarlos me era más difícil porque como tenía tantas obligaciones, pues ejecutar se me vuelve muy difícil. Entonces, tengo a mi lado una persona que es muy buena haciéndome ejecutar. Entonces, me organiza la vida. Entonces, cuando tú tienes ese perfil y sabes para qué sirves, para qué no sirves, o cuál es tu habilidad y cuál no, entonces te complementas. Aprender a complementarnos para nosotros es como descubrir el cielo y la tierra, porque nos ayudó muchísimo. Y cambiamos, o sea, empezamos a cambiar de puesto a ciertas personas para que empezaran a cumplir y empezaran a funcionar de una manera diferente y nos ha funcionado súper bien. O sea, ese cambio fue muy, muy, muy bueno. Poner cada persona en su lugar de mayor performance. Dejamos de tener muchísimos problemas que teníamos internamente dentro de ese cumplimiento de funciones. Entonces, con ese perfil logramos como transformar ciertas cosas y nos ha funcionado súper bien. Ok, y hoy ya están avanzando. Nosotros vamos que como unos 3 meses, 4 meses de acompañamiento y cosas que venían paradas hace como 6 meses, hoy están ejecutando y tuve una llamada contigo antes de esta llamada. Me contaste, Diana, y ya cerramos los negocios, estamos cerrando negocios con multinacionales, bueno, están haciendo cosas tremendas. No vamos a dar nombres, ¿no? Para no exponer, pero están haciendo cosas tremendas, Shane, están cerrando negocios tremendos a nivel empresarial por la claridad. Tú saliste de la operación, comenzaste a ocuparte de lo que es realmente. Sí, ya no tengo tanta carga administrativa, o sea, ya tengo la carga que me corresponde de mi puesto dentro de la empresa, pero ya no tengo tanta carga, o sea, cada uno tiene su función. Con el Excel que tú nos compartiste como de funciones, como de cumplimiento. Entonces, con las fechas, yo no soy muy juiciosa llenando las fechas, pero sí, yo soy muy juiciosa sabiendo cuáles son mis tareas, entonces yo sé que las voy haciendo. Eso ha funcionado muy bien, ese Excel ha funcionado perfecto. Me encanta, o sea, es un Excel para los que no están dentro de su programa, es un Excel que nosotros desarrollamos de medición de OKRs, que son metas específicas y son realmente los puntos de medición de los equipos, porque una vez tiene un equipo de 20 personas pero no lo mide, pues lo que no se mide no se puede mejorar y realmente son pequeños ajustes que crean grandes resultados. Me encanta. Ale, me gustaría preguntarte si pudieras definir el programa Sabiduría Empresarial en una palabra, ¿cómo lo llamarías? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué genera sabiduría empresarial en un empresario? ¿Qué genera sabiduría empresarial en un empresario? Primero, tranquilidad. Eso para mí fue un cambio. Y de hecho para mi esposo también fue un cambio. Tú te quedaste en la casa de nosotros y fue como, ok, todo se puede hacer o tranquilo. O sea, todo es como en su justa medida. Entonces es como, relax. Si lo hacemos en 2 meses, bien. Si lo hacemos en 3 meses, ok. O sea, no es como, mira, lo que más me gusta del programa contigo es que yo tengo claro que hay un tiempo, pero es un tiempo justo. Y si uno se cambia o se extiende o puede variar un poquito, o sea, no es como, si no cumpliste en 3 meses, pues no, ya, esto fue lo que pagaste y va. Eso me ha gustado mucho porque uno se estresa mucho porque a veces no puede hacer, no puede cumplir, no puede muchas cosas y eso pasa.
y saber que uno puede estar como, mira, podemos tener un espacio de tiempo donde uno se puede mover, donde puede estar uno tranquilo, donde uno puede decir, mira, no pude cumplir porque esto, porque esto, porque esto, porque no se pudo, porque hay cosas que tocó apagar el incendio ya, porque en las empresas toca apagar incendios ya. Entonces, esa parte a mí me ha dado mucha tranquilidad. Y entonces yo pienso que entre uno más tranquilo pueda estar, pues más fácil hace, más fácil cumple. Entonces, esa parte de la tranquilidad me ha gustado mucho. Eso Okay. para mí fue el cambio. Ok, entonces como empresaria te sientes más tranquila, tienes más claridad y demás. ¿Han aumentado la facturación? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Han Bueno, crecido en la la facturación? facturación ha mejorado, digamos que hemos cambiado ciertas cosas. Estamos en espera de que ya entren los otros contratos, que eso sí daría un cambio. Pero sí hemos ido aumentando de a poquito, pero sí hemos ido aumentando. Ok, entonces has organizado más bien la casa, Sí, estructurando todo y estamos a vísperas de, con lo que me contaste hoy, de un resultado significativo de todo lo que hemos estado trabajando estos 2, 3 meses, ya se aperturaron varios negocios importantes, súper bien. Háblanos un poco acerca de un empresario, Ale. Yo sé que el empresario tiene la soledad del poder, tú estás comenzando a conocer otros empresarios, en la vida empresarial y demás. Pero me gustaría ¿qué consejo le darías a un empresario que en este momento está pensando en entrar en sabiduría y no tomó la decisión y está como, ¿será que entro? ¿Será que no? ¿Qué le yo dirías? pienso que uno antes de ser empresario debería tener sabiduría empresarial. O sea, el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien es que antes de meterse en una empresa, no es que no se meta, es que antes de meterse en una empresa, aprenda lo que se viene. Porque uno se mete a ciegas, uno dice, no voy a emprender, esto es lo mejor del mundo, yo voy a ser empresario y sí. Te voy a poner el ejemplo. Yo tengo otra empresa que, digamos que no demanda tanto desgaste en este tema eh, con tantos empleados y toda una operación detrás. Yo tengo una empresa que trabaja también para una gran compañía, pero no requiere tanto esto, o sea, entonces yo, claro, como yo creé esa empresa y no requiere tanto de eso, de mí requiere un poquito y funciona perfecto, que también tiene que ver con el mundo de las ARLs, entonces yo, pues nada, yo dije, no, otra empresa igual, qué maravilla, y me metí en esto. Y yo no estoy diciendo que no se pueda, pero yo no me di el alcance de tener una empresa con personal a bordo de esta magnitud. Y no me di que uno tenía que tener un soporte económico para aguantar. Eso que a uno le dicen un año, uno tiene que aguantar mínimo 3 años. Sí, le va muy bien, de ahí 5. Pero uno tiene que tener un colchón, tiene que tener el doble de facturación. O sea, el doble de lo que tú vas a facturar siempre en la cuenta, porque es que uno no sabe cuándo le van a pagar. Entonces, ¿yo qué le recomiendo a alguien? Que uno antes de meterse en una empresa debería tener esto, saber que existen los procesos, que existe esto, que existe lo otro, que se tiene que delegar, que desde un principio uno tiene que saber que no se puede cargar con todo, que uno así no Tema tenga, financiero. no, y así no tenga plata, pues mire a ver cómo revienta y tenga un administrador, porque es indispensable tener un administrador. Yo no tenía, eso era una locura. Tener un buen contador, o sea, darse cuenta que uno dice, ay, no, ¿para qué? No, sí. Obvio, sí, siempre sí. Y un contador que además te ayude con lo tuyo personal, porque es que uno empieza a decir, bueno, ¿y aquí qué? Entonces la DIAN me llama de aquí, me llama de acá, y un mundo de cosas que hay que hacer, y uno tiene que tener un muy buen contador para eso. Por lo menos que yo que estoy en salud, me toca tener el súper contador, que sepa de todo lo que toca hacer de reportes ante el ministerio, ante el INAN, ante todos los entes de control, que es mucho, muy complejo. Entonces, ¿yo qué digo? Uno antes de meterse en esto tiene que tener sabiduría empresarial, eso no debería ser un curso de empresario. Wow, tremendo. Ale, y te voy a hacer una pregunta y es, cuando nosotros comenzamos a bajar y de forma específica entrar en tu empresa, comenzamos a ver, digamos, ejemplo, los puntos ciegos que están aconteciendo, lo financiero, de procesos, equipo, escala, metas y demás, fueron pequeños ajustes o pequeñas limadas, por decirlo así, dentro del reloj o dentro del motor, era como, pin, acá, acá tenga, y acá.
y comenzamos a hacer un ajuste y realmente no fue un ajuste tan complejo, porque a veces el empresario dice, yo no tengo tiempo. Queridos, si usted piensa que no tiene tiempo, usted no conoce a Aleja, de verdad, porque Aleja tiene 5 empresas, 7, no sé a qué horas hace eso, y en medio de eso tomaste la decisión de entrar en sabiduría, aún sin realmente tener tiempo, porque el empresario a veces dice, no tengo tiempo, ¿para qué voy a entrar en una mentoría si no tengo el tiempo? ¿Tú qué le dirías a ese empresario que dice, no tengo tiempo? No, no siempre tiene tiempo. Mire, hay una cosa que yo aprendí y lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que uno tiene que organizarse con el tiempo, y fue algo que yo aprendí. Tiene que volverse inteligente. Entonces, pues yo hago consulta en la mañana, normal. Yo hago por la tarde todo el tema de sanación espiritual y mente, cuerpo y alma, que son particulares. Yo hago la mentoría. Yo voy al círculo de mujeres. Hago ejercicio ya saqué el tiempo para hacer ejercicio. Estoy aplicando para empezar a hacer la especialización en gerencia de sistemas de salud en el Rosario. Ya empecé la actualización de dolor en ALAT, la nueva. O sea, sí, uno siempre tiene que sacar tiempo y tengo tiempo para mi esposo. Yo el fin de semana hago vaquería. Nosotros tenemos otro emprendimiento de los comederos electrónicos para caballos. Yo tengo otro emprendimiento que es venta de joyas. O sea, uno siempre tiene tiempo, solo que tiene que saber en qué momentos. Yo soy médica de lunes a viernes, el sábado por la mañana estructuro mi semana, el sábado por la tarde solamente vaquería o tiempo en familia, con mi hija, con mi esposo, con mi mamá. Bueno, es mi tiempo, yo ese no lo toco para trabajar. El domingo también es parcialmente tiempo en familia y por la tarde-noche ya empiezo a volver a cancha para empezar la semana sin meterme mucho, ¿cierto? Además, yo califico. Entonces, yo los domingos en la tarde dedico un espacio para hacer las calificaciones de las ARLs o fondos de pensiones. Entonces, es como manejar más fácil el tiempo a decir que uno no lo puede hacer y encima pues viajamos a Bogotá o yo doy las charlas en Bogotá o de me contraten. Entonces, es más... O sea, si tiempo, si hay, es un tema de priorización. Si un empresario que dice, tiene el tiempo corto y dice, ¿será que tomo la mentoría sabiduría empresarial? ¿Vale la pena tomar la mentoría sabiduría empresarial aunque tengas un tiempo limitado? Sí, porque además ustedes les gustan. Entonces es muy bacano porque uno puede hablar con ustedes y decir, mire, no tengo este tiempo. Y además otra cosa, es que no siempre tiene que estar uno. Entonces es muy bacano porque además es una mentoría al equipo. Entonces, hablemos un poco de eso, Entonces es como que uno diga, ay, no es que entonces tengo que estar, entonces nunca voy a poder, ¿no? O sea, usted tiene un equipo y detrás de ese equipo hay gente, entonces hay un día que es con este equipo. Por ejemplo, a esta misma hora, Eliana está con Karen. Ok, entonces, está bien. Yo estoy contigo, Eliana está con Karen, ahorita tenemos todo el marketing, o sea, como que todos tenemos nuestras funciones. La semana pasada yo no tuve que estar, estuvo Diego, mi administrador, o sea, mentoría empresarial es realmente empresarial, no es el CEO. Entonces ahí es algo que tú estás tocando que me parece súper ganador. Es decir, nosotros en Sabiduría Empresarial creamos una metodología donde yo entreno al empresario, o sea, es de empresario a empresario, y tenemos conversaciones de juegos como hace poco tuvimos una conversación, Ale, esto no te puedes desprender, todavía no está tu equipo, todavía no está preparado, y tú que estés al rojo. Listo. En esto sí, déjanos que nosotros entrenamos tu equipo. Entonces el empresario no tiene que saber de todo, el empresario tiene que garantizar que las cosas estén aconteciendo en su empresa y que su equipo lo haga. Y nosotros en Sabiduría entrenamos a tu equipo. Entonces, ejemplo, temas financieros, inmersión de finanzas, temas de procesos, inmersión de procesos, temas de equipo, inmersión de equipos, cosas que el empresario necesita alinear. Ahí sí entra él. Entonces, la empresa, ¿por qué tenemos tantos resultados? Porque el 360 de la empresa está siendo cubierto, pero no significa que eso tenga que ser el empresario. Entonces, desde ahí comenzamos a delegar y usted no necesita aprender de todo, pero sí tiene que estar implementado en su propia empresa y ahí comienza a ser desarrollado súper bien. Ale, una última pregunta, y es, ¿qué consejo le darías a esa persona que está pensando tomar la decisión y no la toma? Como que está en el muro, ¿será que sí, será que no? ¿Qué consejo le darías? Mire, yo creo que uno muchas veces la duda por el tema económico. O sea, vamos a hablar de ti. Una vez porque uno no puede tener el dinero de uno. Acá, pues como equilibrándose, o está en un momento complejo,
pero uno sabe que necesita guía, pero no tengo la plata. Bueno, eso, o sea, uno tiene que aprender a entender ese mundo del empresario donde sabe que necesita hacer un negocio exitoso, pero todavía no le alcanza. Y digamos que cuando yo entendí que si uno no pide, pues uno no sabe si le dan ejercicio o si no. Entonces eso fue lo que pasó conmigo. Yo decía, lo necesito, eso es en un momento de mi vida donde o lo tomo o esto se va a ir yo no sé para dónde. Pues entonces es muy fácil, porque es que uno tiene que aprender a decir, mira, cuento con tanto, y, o tú me adaptas un programa a mi presupuesto, o lo partimos, ¿cierto? O sea, como Financiación. lo financiamos. Pero lo peor que le puede pasar a uno es no preguntar. Y yo pienso que lo primero que uno tiene que aprender como empresario es que uno tiene que aprender a preguntar y a pedir. Eso no le quita a uno nada, eso no lo desmerita a uno, eso uno no lo deja por debajo, como el empresario pidiendo. O sea, eso es lo primero, tiene que quitar la pena. La primera cosa que tiene que quitar es pena. Y uno como empresario le da pena. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, si pueden tomarlo, tómenlo, obvio, siempre sí. Si no tienen el dinero suficiente, pidan ayuda, y si definitivamente no les alcanza, pues miren a ver con lo que tienen que alcanzan. Pero uno siempre tiene que tener un mentor. O sea, yo aprendí de esto, que uno siempre tiene que tener mentores. Yo ya soy una convencida y tengo varios mentores. O sea, tú estás en esto y me estás haciendo mentoría en esto, pero tengo otra persona que me está haciendo mentoría en mi alma, porque pues, a uno se le fractura el alma. Entonces tengo otra persona que cuida de mi alma y mi mente, y así, o sea, uno tiene que tener mentores en eso, y tiene que invertir. El que no invierta en conocimiento es más complejo llegar a la meta. No es que no llegue, pero se puede demorar un poquito más. Te voy a hacer una pregunta. Tú con una empresaria con 20 personas en tu equipo, ya tienes un costo fijo significativo, no estás jugando a ser emprendedora, eres una empresaria, todo el mundo legalmente constituido, eres médica laboral, entonces puedes dar el lujo de la informalidad, como muchos empresarios se dan el lujo. Y dices, yo te pregunto, ¿sale más caro tener el equipo así o comprar sabiduría empresarial y poner el equipo optimizado? ¿Qué sale más caro? Yo pienso que a mí me está saliendo más caro tener el equipo antes de sabiduría empresarial. Me estaba perdiendo mucho tiempo. Mucho desgaste entre procesos, mucho desgaste en por qué hizo esto, se perdieron estas terapias, se perdió este paciente, se perdió esto, en cambio ya no, o sea, ya fluye y ya, y no se pierden, y si se pierde uno, pues se recupera fácil. Entonces digamos que a mí sí me ha mejorado mucho el proceso interno. Entonces esto es un consejo para los empresarios que a veces dicen, no esperen porque es que tengo un costo fijo alto y es querido empresario. Si su costo fijo no está optimizado con estrategias empresariales, de sabiduría empresarial, te está costando mucho más caro tener ese costo fijo y no apalancar con estrategias empresariales. Entonces también es eso, porque a veces los empresarios dicen, no, pues que yo estoy con este costo fijo, no sé qué, cómo va a aumentar el costo fijo. Pero el seguir teniendo ese costo fijo sin estrategia te puede costar mucho más dinero. Entonces también es como, y yo sé lo que es, ¿no? Porque yo también soy empresario y yo cuido mucho del FOMO. El FOMO es como estrategia de cierre muy agresiva porque soy empresaria y sé los retos empresariales que uno vive. Uno es como un juego de ajedrez, muevo acá, pero aprieto acá, pero no sé qué. Horrible. Eso es como que todo el juego está en campo y me toca sacar una nueva ficha, ingresar en una mentoría y que me enseñen a jugar el tablero correcto, mucho más rápido, mucho más ágil, porque tiempo es dinero. El dinero se recupera, el tiempo no. Entonces si uno dice, hay veces, no, tú entraste más o menos en marzo y ahorita estamos en junio, pero ¿qué hubiera pasado si hubieras tomado la decisión hoy? Y los resultados serían en septiembre, casi en 2025, entonces como que la importancia de tomar decisiones asertivas en el tiempo correcto, porque puede ser que tu flujo de caja no te aguantaría con ese costo fijo sin estrategia. Y uno tiene que aprender a escuchar, o sea, yo pienso que a uno le llegan las cosas en la vida justo en el momento que deben llegar, y ya es uno el que decide si está o no está. Entonces ya eso es una decisión con conciencia. Eso es el libre albedrío, tú tienes cómo tomar decisiones y ya tú eliges si la tomas o no la tomas, pero con conocimiento de lo que puede o no puede pasar, si te atreves o no te atreves a tomar mentores. Okay, me encanta. Ali, para finalizar, ¿cómo definirías en una palabra a Diana Cortés?
la definiría en una palabra. O en una frase. Para mí ha sido una guía. Eso es una palabra. Para mí esa es la palabra guía. Porque siempre está. O sea, yo te puedo escribir y me respondes, y te puedo preguntar y me respondes, así le pregunto a Karen. O sea, para mí Diana ha sido guía, porque siempre está. Y me dices, bueno, no, por acá no, por acá sí. Aguántese, todavía no suelta el equipo del todo, o sea, es guía. Y eso para mí vale todo. Tener guía en la vida es tener luz. Tremendo. Y como yo hablo mucho de equipo y demás, pero tú has visto mi equipo, ¿no? Tú convives con mi equipo, que pues Sí. mi mentoría y todo lo que yo entrego no lo entrego sola, sino realmente nosotros entregamos lo que está en campo, o sea, estamos en campo y estamos enseñando los desafíos reales y cómo los vencemos y como que desviamos el desafío y cómo lidiamos con todo, ¿no? Pero ¿cómo te ha ido con el equipo de trabajo, con el grupo de mentores y demás? Todos son divinos. A mí me va muy bien, pero lo que pasa es que yo también pienso que uno resuena. Depende de cómo esté tu alma, resuenas con la gente. Entonces, para mí, ellos tienen clara su misión y tienen claro el sentimiento de uno. Entonces, todo es muy amoroso. Entonces, para mí, tu equipo todo ha sido muy amoroso. Entonces, como tranquila, si podemos, tranquila, si no puede hoy, me entiende. O sea, cuando a ti desde el amor te van empujando, porque uno siente que lo empujan con amor. Pero cuando uno... Y algo que usted sepa es que usted va a tener velocidad, literal. Sí, pero con amorcito. Entonces, cuando tú tienes eso, pues es más fácil. Entonces, para mí, es que para mí el amor es la clave de todo. Entonces, yo pienso que uno empieza a resonar con un equipo que también es amoroso, que tiene claras las exigencias, que tiene claras sus metas, pero lo van llevando a uno que es nuevo en este mundo, porque pues además ellos tienen claro que uno no sabe nada. O sea, le explican hasta el significado de cada palabra porque uno no sabe nada. Cuando le hablan a uno así, acá R, no sé qué, no sé qué. Ok, claro. Esto cómo se come, más o menos así. Pero tu equipo es muy amoroso. Ellos son muy, muy amorosos. Tienen claras las metas, pero lo llevan a uno con amor. Entonces uno funciona. O funciona o funciona. Entonces, esto también es para los empresarios que nos ven y dicen, ay, Diana, ¿va a ser mi única mentora? No. Yo enseño desde el ejemplo y yo tengo un equipo de trabajo, un equipo de mentores que te van a ayudar, cada uno en su especialidad. El que cuida de los OKRs y de las metas acá y de los procesos acá va a ser tu mentor, el que cuida las ventas acá va a ser tu mentor, el que cuida del equipo va a ser tu mentor, el de marketing va a ser tu mentor, el financiero va a ser tu mentor. Y yo voy a estar desde el estratégico dándote visión. Entonces, mi equipo entrena a tu equipo, yo te entreno a tu como empresario. Entonces, ahí cubrimos el 360 empresarial, que pues es el desafío en tiempo récord, conseguir atacar todas las áreas. Ale, para finalizar, un consejo para ese empresario que está comenzando un nuevo semestre, que comenzamos yo hoy estaba pensando, yo decía, hoy es un día emocionalmente retante, porque algunos dicen... ¡Se acabó el año! Se acabó el año. Y algunos dicen, en diciembre del 2023 puse promesas, índice, metas en enero, pero junio es un mes retante. Junio y noviembre son meses duros, porque emocionalmente algunos no han tenido resultados que aspiraban a sus metas, no van al ritmo que quieren, otros van súper acelerados en crecimiento. Pero me gustaría que le des ese consejo para ese empresario que nos está viendo, que aún siente que no está teniendo los resultados, que se levanta todos los lunes, comienza su semana con toda la determinación, porque sé que has estado allí, y desde la empatía y el amor me gustaría que le des un mensaje para ellos. Bueno, lo primero es que uno tiene que tener claro qué promesa se hizo al alma. Si uno no tiene claro qué promesa se hizo al alma, pues digamos que para mí no tiene claro su meta. Entonces, yo tenía clara la promesa a mi alma. Y la promesa al alma va más allá de lo que uno escribe. La promesa al alma es eso que uno dice, ¿qué quiero para mi vida? ¿Y cómo lo quiero? Yo tenía claro que yo quería una IPS para rehabilitar dignamente los pacientes, donde todo fuera diferente, donde el sitio fuera un sitio pensado en el paciente, no en producir. A mí no me interesa
tener 15 pacientes en una sola sesión. Yo tengo 6, pero los tengo muy bien y he pensado en ellos. Entonces, ¿cuál era mi promesa al alma? Entonces, eso es lo primero que yo le puedo decir a alguien. Escríbase usted mismo cuál es su promesa al alma. Eso es lo primero. Cuando uno tiene claro cuál es su promesa al alma, es diferente a su meta. Su meta es, listo, ¿qué voy a lograr? Pero ¿cuál es mi promesa? Lo segundo es que si uno no lo ha empezado a hacer, pues que aproveche lo que resta de año para que en su alma, cuando termine años, se mire atrás y diga, uy, me pude cumplir. El 50% me lo cumplí. Y cuando uno se mira y se ha cumplido, uno se da como un respirito y es capaz de continuar. Lo otro es amarse, tirarse con amorcito, porque uno a veces se tira muy duro cuando no se cumple o cuando no hace cosas que dijo que iba a hacer sus metas. Pues bueno, a veces pasa. A veces pasa con amor, sin destruirse, porque uno se autodestruye. Cuando uno se autodestruye, pues difícilmente vuelve a parar. Entonces es como, ok, no lo hemos logrado, busquemos estrategias. Y una de las estrategias es esta: tener mentores, poder tener un programa que lo lleve a uno de la mano y que uno pueda ver que sí se puede cumplir, así no sea en el tiempo que uno cree, sino que es en un tiempo justo, porque una vez va a millón por la vida y uno no se da cuenta que hay cosas que no son en ese tiempo. Entonces uno también tiene que volverse realista con sus propósitos y sus metas. Uno a veces dice, quiero facturar 1.000 millones de pesos, pero pues es que ni la infraestructura le da para 1.000. Entonces como, venga, aterricemos su sueño y su meta a una realidad actual. No quiere decir que nunca lo vaya a poder hacer, pero esta es tu realidad actual y en un futuro podrás hacer esos 1.000 con otras series o con otras cosas. Pero es eso. Entonces, para mí, tener sabiduría y estar en el programa es como aterrizar lo que uno quiere a lo justo.